Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal. Yo soy el Padre Ricardo y vamos a comenzar con el video del día de hoy. Hola amigos, ¿cómo han estado? ¿Qué tal? Después de un gran tiempo de ausencia por el canal, nuevamente nos encontramos aquí. Estamos iniciando un nuevo año. Aprovecho la oportunidad para desearles a todos que este 2021 sea un año lleno de muchas bendiciones de parte de Dios. Vamos a superar todo lo que hemos vivido el año pasado y juntos podemos salir adelante. En el video del día de hoy los invito a que comentemos el evangelio del próximo domingo. El próximo domingo estaremos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Así es, ya el tiempo ordinario comenzó el domingo pasado con la fiesta del bautismo del Señor. Esta fiesta, esta solemnidad, concluye el tiempo de Navidad y comienza el tiempo ordinario. La lectura del Evangelio de este domingo está tomada del Evangelio según San Juan. Estamos al capítulo número 1 y los versículos que vamos a leer son del 35 al 42. ¿Cuál es la tónica, cuál es el ambiente de este domingo, de este segundo domingo del tiempo ordinario? Bueno, sin duda es que continuamos todavía con un ambiente de Epifanía. Recordarán que hace 2 domingos estábamos celebrando la fiesta de la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de Jesús, la manifestación que Dios hace a través de Jesús a toda la humanidad. Los magos son este símbolo de la realidad pagana, estos magos que vienen de Oriente, o quizá podríamos llamarlos también estos estudiosos de la ciencia que vienen del Oriente, llegan y se postran ante Jesús, reconociendo en él al Mesías, al Salvador. Y esta manifestación de Jesús al mundo significa la universalidad del mensaje de salvación que trae Jesús. El domingo pasado, la solemnidad del bautismo es también una manifestación de Dios. Recuerden cómo esta imagen epifánica, ¿no? Se abren los cielos, se escucha una voz, la voz la escucha Jesús y le dice, tú eres mi hijo muy amado. Y entonces hay una manifestación de parte de Jesús, pero vamos a decirlo así, ahora a un círculo un poco más reducido, al pueblo de Israel, a quien lee el texto y quien se encuentra con este personaje que de repente Dios lo llama, tú eres mi hijo muy amado. Hay una revelación, hay una manifestación de parte de Dios, pero ahora a un círculo más reducido. Y el domingo, este domingo que viene, vamos a escuchar ahora un texto del llamado de los primeros discípulos de Jesús. Vamos a escuchar a Andrés principalmente y al hermano de Andrés, que aunque el nombre explícito no lo dice, sabemos que es precisamente Juan, el autor del Evangelio. Bueno, pues esta primera parte, esta primera introducción que hemos dado es para situar el texto en este contexto epifánico. También hoy Jesús se va a manifestar, pero ahora de una manera a un círculo más reducido. Ahora se va a manifestar a los discípulos y los va a llamar para que comiencen con él esta experiencia de salvación. O bueno, la experiencia de la misión de Jesús que comienza precisamente con esta llamada de sus colaboradores más íntimos. Vamos entonces a comenzar este texto. Comienza hablando acerca de cómo los discípulos que comenzarán a seguir a Jesús eran ya discípulos de Juan el Bautista. De hecho, dice así, al día siguiente, estamos en el capítulo 1 de Juan, acabamos de leer la parte de el reconocimiento de Juan el Bautista a Jesús, y entonces dice así, al día siguiente estaba Juan con sus 2 discípulos, y viendo pasar a Jesús le dice, ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Es decir, hay un movimiento, hay un cambio en la mentalidad de los discípulos. Ellos son capaces de entender el mensaje que Juan les había dado. Si ustedes recuerdan, hermanos, Juan había insistido mucho en que él no era el Mesías. Él solamente estaba preparando el camino. De tal manera que cuando sus discípulos escuchan
que aquel es verdaderamente el Cordero de Dios, entonces hay un cambio radical y comienzan a seguir a Jesús. Lo que sorprende es que inmediatamente al comenzar a seguirlo, Jesús se voltea hacia ellos y les hace una pregunta. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Fíjense, hermanos, que esta pregunta pudiera parecer una pregunta como muy banal, ¿no? Alguien que se siente un poco perseguido, alguien me está siguiendo y de repente se voltea y los confronta, ¿no? Diciéndole, pues, ¿qué están buscando? Y pudiera parecer entonces una pregunta simple, decía yo, pero la verdad es que no, la verdad es que Juan pone esta pregunta como las primeras palabras que Jesús va a decir en su evangelio. Es decir, esto es lo primero que vamos a escuchar de parte de Jesús en todo el Evangelio de Juan. Y es una pregunta importante entonces, porque más allá de ser una pregunta geográfica, es decir, no les está preguntando en dónde están parados, ¿no? Geográficamente, es una pregunta más bien existencial. ¿Qué buscas? A todas las personas que están en el seguimiento de Jesús, esta es la primera pregunta que te hace Jesús. Cuando te decides a seguir a Jesús, esto es lo primero que te tienes que responder. ¿Qué buscas al seguir a Jesús? ¿Qué estás buscando cuando de repente comienzas a ir a la iglesia, cuando de repente comienzas a ir a un grupo juvenil, cuando de repente comienzas a ir al grupo de apostolado? Esta pregunta no debe de faltarte en tu reflexión. ¿Qué es lo que realmente estás buscando cuando comienzas a seguir a Jesús? Es una pregunta existencial que el día de hoy nos podemos hacer todos los que seguimos a Jesús. Y bueno, la respuesta que le dan los discípulos a Jesús es una contrapregunta, ¿no? Dice así, respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Esta traducción de ¿dónde vives? Es una traducción, vamos a decirlo así, como muy simple, pero en realidad la traducción más acertada que podríamos colocar ahí sería maestro, ¿dónde perteneces? ¿Dónde estás? ¿Dónde habitas? Pero habitar en el sentido de permanecer ahí. ¿A dónde perteneces? La pregunta es un poquito más profunda que el simple ¿dónde vives? La pregunta tiene que ver entonces en dónde está. ¿Dónde está situado Jesús? ¿En dónde está la experiencia de que estás viviendo, ¿no? Tanto es que la respuesta de Jesús es una invitación a seguirlo. Dice así, les dice, vengan y vean. Es decir, no hay una respuesta simple para esta pregunta de ¿a dónde perteneces? ¿A dónde estás? La respuesta no es tan simple. Por lo tanto, para poder yo responder esta pregunta, lo único que puedo hacer para darte una respuesta correcta es invitarte a hacer una experiencia personal. Invitarte a que tú mismo te des cuenta de cuál es esa posición, de cuál es ese lugar al que yo pertenezco, en el cual yo permanezco, ¿no? Y entonces la experiencia es personal. Esto lo podríamos entender entonces como cuando tú comienzas a asistir a los grupos, cuando te decides a tener una verdadera experiencia de Dios, a comenzar a asistir a la iglesia, a ir a misa, a ir a retiros, no sé, cualquier experiencia que tú digas, yo voy a comenzar a crecer en mi fe, esto es algo que los demás, por más que te den su propio testimonio, por más que te platiquen cómo es, jamás van a poder darte una respuesta contundente. Lo único que tú puedes hacer es precisamente hacer esa experiencia, entender la fe, entender el cristianismo, entender la espiritualidad, tiene que ver con aventarte a hacer una propia experiencia de Jesús. Y entonces sí, primero, Jesús que te pregunta, ¿qué buscas? Y una vez que te hayas preguntado qué es lo que estás buscando, pues quiero encontrarme con Dios, quiero conocer más de Dios, quiero saber más sobre mí y mi relación contigo. No sé,
aquello que estés buscando, estás buscando la felicidad, estás buscando el sentido de la vida, responde esta pregunta y una vez que tengas la respuesta de lo que estás buscando, entonces ahora sí, atrévete a hacer la experiencia de Jesús, a vivir la experiencia con Él. Esta experiencia será tan significativa en tu vida, será tan importante en tu vida, será un momento decisivo en tu vida, tanto así que, por ejemplo, los discípulos recuerdan exactamente la hora en la que sucedió este encuentro. Dice así: fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Acuérdense que el Evangelio de Juan nunca va a tener algo que sea insignificante. Entonces, si Juan nos está diciendo la hora, es porque para el autor es importante. Nos está haciendo entender que para los discípulos esta experiencia personal con Jesús fue tan importante que se quedó grabada en su mente, incluso en el momento en el que sucede. Eran las 4 de la tarde. Pero además de esto, este número 4 de la tarde es un número simbólico. Ahora, la traducción que nosotros tenemos es de un reloj de Occidente y de este tiempo. Pero en realidad las 4 de la tarde, para el tiempo de Jesús y cómo se medía el tiempo en aquel momento, era la hora décima, la hora 10. Y el número 10, el simbolismo en los números judíos, el número 10 significa la plenitud. Por eso tenemos 10 dedos en la mano. Significa algo que está completo, algo que ha llegado a la plenitud. Por eso, hermanos, podemos interpretar entonces que el encuentro personal con Cristo, la experiencia que tú hagas de Dios, es aquella experiencia que se va a quedar tanto en tu vida que le va a dar plenitud a tu vida. Esta experiencia de encuentro con Jesús, este momento de conocerlo y responderte la pregunta de qué estás buscando, es tan importante que le va a dar una total plenitud a tu vida. Me parece, hermanos, que el Evangelio de este domingo, que inaugura el tiempo ordinario, nos está invitando entonces a caminar junto con Jesús. A partir de este momento comenzaremos a leer la vida pública de Jesús, los milagros que hizo, las personas con las que se encontró, las cosas que decía, todo lo que realizó, su mensaje de salvación, y nos invita entonces a caminarlo junto a Él, a estar junto a Él. Pero el único requisito para poder estar ahí es que te animes a tener esta experiencia personal con Él, es que te animes a vivir con Él, y esto comienza a través de la oración. Por eso yo te invito que este 2021 lo iniciemos al lado de Jesús. Atrévete a tener esta experiencia personal con Dios. Yo soy el Padre Ricardo, ojalá te haya gustado esta pequeña reflexión del Evangelio del próximo domingo. Si es así, te pido que la compartas con los demás, que le pongas un buen like a este video y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.